Listo, muy bien. Y nos quedamos en el 25 y leímos el 26. Voy a retomarlo, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Hay una palabra aquí que es clave, que es, por favor, quiero que alguien lea el versículo 26 en la versión Reina Valera, que es generalmente la que usa la mayoría. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. Te molesto si lo puedes leer otra vez, Janet, por favor. Y luego todo Israel. Sí. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. La palabra o la frase que se traduce como y luego, esta palabra luego, ¿cómo la entendemos en el español? Posteriormente, después de esto, ¿sí? Pero la palabra luego en el español no siempre, aunque la mayoría de las veces la usamos así, no siempre significa una secuencia de eventos. Sugel Michelin usa un ejemplo que me gusta mucho para explicar esto, y él habla de René Descartes, que él, no sé si recuerdan su frase, yo creo que la más famosa: pienso, luego existo. ¿Eso significa que yo primero pensé y el pensar me trajo a existencia? Por lo tanto, pienso, por lo tanto, o por eso, o así que existo, porque un ser inexistente no puede pensar, ¿sí? Pienso, y el razonamiento de que pienso me lleva al hecho de que existo. Entonces, la mejor traducción sería: y así todo Israel será salvo, y de ese modo todo Israel será salvo. Porque si lo leemos y luego todo Israel será salvo, entenderíamos lo que hablábamos la semana pasada, que hay la conversión de todos los gentiles elegidos, y cuando se complete, entonces todos los israelitas, todos los descendientes de Abraham físicos serían salvos, y podríamos entenderlo de esa manera, pero no es lo que está diciendo Pablo, y un poquito más adelante vamos a ver más sustento al respecto. Pero dice: y entonces todo Israel será salvo, o así todo Israel será salvo, como dicen las escrituras: el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará de Israel la maldad. Mucha gente piensa que aquí Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. Son convertidos todos los gentiles, viene el Señor Jesucristo, y luego y después de eso se convierte toda la descendencia de Abraham al Señor Jesucristo. Son salvos. Es lo que mucha gente entiende de esto. Pero aquí vamos a ver, quisiera que razonáramos un poquito. Dice: el que rescata vendrá de, en unas traducciones dice de Sion, y en otras traducciones dice de Jerusalén, y apartará a Israel de la maldad. La salvación que llegó por medio de nuestro Señor Jesucristo salió o se desencadena en Jerusalén, a final de cuentas. Sabemos que nació en Belén, y de Jerusalén fue de donde empezó a correrse el evangelio para todas partes realmente.
Aquí dice, y vendrá el que rescata, y el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. En la segunda venida de Cristo, si Cristo viene a rescatar a Israel, ¿de dónde viene? ¿Otra vez más fuerte? Del cielo. El Señor Jesucristo no viene de Jerusalén. Él no está en Jerusalén. Él está en el cielo. Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, este versículo no puede referirse a la segunda venida de Cristo. No está hablando de eso. Está hablando de lo que ya pasó realmente. Las Escrituras dicen, el que rescata vendrá de Jerusalén. Ahí se llevó a cabo el juicio contra el pecado de toda la humanidad, de todo el Israel elegido, de todo el Israel de la promesa. El Señor Jesucristo viene, en su segunda venida viene del cielo y no viene de Jerusalén. No viene de Sion. A más de la palabra luego, que no significa una sucesión de eventos. Y dicho sea de paso, esta palabra que usa Pablo para luego aparece en el Nuevo Testamento 205 veces y casi invariablemente aparece traducida como así que y así. Entonces podemos llegar a la conclusión de que no está hablando de una sucesión de eventos, sino o de un orden. Van a ser salvos todos los gentiles y después va a pasar esto. No, cuando llegue el número de gentiles completo a su término, a la elección siendo efectiva en la salvación de los gentiles y los israelitas elegidos, los israelitas que decidieron creer en Jesucristo para salvación, es en ese momento cuando el Israel de la promesa es completado. Ya es la totalidad del Israel de la promesa es salvo. Sí, es de lo que está hablando Pablo en estos dos versículos. Y dice el 27, y este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. ¿Y de quién está hablando aquí otra vez? De los judíos específicamente, de los gentiles, de todos. Es que a veces nos cuesta trabajo llegar nuevamente al hecho de que la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob no es exclusiva de los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Las promesas hechas a ellos son promesas para nosotros. ¿Para quiénes? Para el Israel de la promesa, para los elegidos, para los salvos, para todo aquel que ha decidido poner su fe en el Señor Jesucristo para ser salvo del pecado y de la consecuencia del mismo y para poder pasar la vida eterna con nuestro Señor en gloria. Este es mi pacto con ellos. ¿Ellos quiénes son? Nosotros. Los judíos que decidieron creer en Jesucristo y los gentiles que decidimos creer en Jesucristo por la fe que Dios nos ha dado y por poder llegar en el arrepentimiento y fe que Él nos da a los pies de Cristo. Yo quitaré sus pecados. ¿Quién de los presentes ya fue removido su pecado? Yo sí. El pecado de todo aquel que cree en Jesucristo como Salvador ha sido limpio, ha sido quitado, ha sido removido y ya no está en el acta esperando a que se pague, porque ya se pagó en Jesucristo. Entonces el Señor Jesús ya quitó nuestro pecado. Ahora, estamos hablando posicionalmente, porque en la práctica seguimos siendo pecadores. En la práctica yo sigo tomando malas decisiones y decisiones contrarias a lo que Dios quiere en mi vida.
Yo sigo pecando. Todos lo seguimos haciendo. Entonces, en la posición en la que estamos, somos perfectos, santos, completos, y no nos falta ni nos sobra. Pero nuestra condición en lo que vivimos, todavía sujetos a este cuerpo, seguimos siendo pecadores, seguimos tomando malas decisiones, y esas malas decisiones tienen consecuencias que vivimos nosotros y nuestros seres amados alrededor de nosotros. Versículo 28, ¿quién lo puede leer, por favor? Acá está el micrófono para que no quiera leer. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Muy bien, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos del Evangelio. ¿Y eso a quién vino a beneficiar? El rechazo de Israel por Jesucristo, ¿a quién beneficia? A nosotros los gentiles. Quisiera que viéramos la gracia de Dios como las olas del mar. ¿Sí? ¿Y cómo son las olas del mar? Van y vienen. A veces más fuerte, a veces más. ¿Qué pasa cuando las olas del mar chocan contra la roca del rechazo de Israel? Salpica la playa de los gentiles. Porque ellos no recibieron, ellos no quisieron, ellos mataron, ellos rechazaron por completo al Señor Jesucristo. Y eso permite que nosotros, por causa de su enemistad con Dios, por causa de su rechazo a Dios, nosotros podamos recibir la gracia que fue planeada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, por ese mismo medio. Ahora, ¿conocemos el poder del agua? ¿Qué pasa cuando una corriente de agua está chocando contra una roca o contra un muro constantemente? Llega al punto de que la tumba. Una gota puede romperla. Una gota, de hecho hay lugares, ¿no? Hay lugares famosos donde hay una piedra que tiene un hoyo impresionante porque hace no sé cuántos cientos o miles de años que hay una gota constante ahí y la roca se ve completamente erosionada y casi barrenada por una gota de agua. Ahora, las olas de la gracia de Dios para con toda la humanidad son irresistibles. Entonces, para los judíos elegidos, ese muro cae. Ese muro cae y ellos llegan a ser hijos de Dios también. Dice el 29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. ¿Qué significa esto? Que no hay marcha atrás. No hay manera de quitarlos, no hay manera de resistirlos, no hay manera de cambiarlos. Los dones que Dios da, hablando de dones como bendiciones en general, y más específicamente de los dones espirituales, son irrevocables al igual que su llamado. ¿Cuál llamado? ¿De qué llamado está hablando aquí? El llamado de salvación. Para ser santos. El llamado a salvación es irrevocable, es irresistible, no puede evitarse. No puede. Y los dones no se cambian, no se quitan, no se pierden. Algo que sí ocurre es que los oxidamos. Si no uso mis dones, que tienen un propósito específico. ¿Cuál es el propósito de los dones que Dios nos dio? Edificación de la iglesia. Eso significa para el evangelista que haya más gente, porque compartir el evangelio para que más personas lleguen a ser parte de la familia de Dios. Para el que tiene el don de servicio,
Servicio de iglesia. Una boca. Que cuida, que ayuda, que limpia, que construye, que apoya a otros, ¿sí? Para el que tiene el don de la oración, se preocupa, va, se entera, ora, guarda silencio y ahí va, ¿no? Y así con cada uno de los dones que Dios nos dio, que son para edificación de la iglesia, yo no puedo ni cambiarlo, ni negarlo, ni quitármelo. Ay, es que yo quiero ser evangelista y no pastor, entonces me voy a ir a hacer trabajo de evangelista y no de pastor. Entonces me voy a ir a evangelizar y alguien más que pastoree. ¿Funciona? No. ¿Qué va a pasar conmigo allá? Voy a estar frustrado y no voy a edificar a la iglesia. Ahora, todos conocemos nuestros dones. ¿Quién tiene identificados sus dones? Creo que tenemos que tomar un curso de dones en la iglesia. Es necesario. ¿Cómo puedo edificar a la iglesia con el don que Dios me dio si no conozco cuál es mi don? Ahora, un maestro en una ocasión me dijo, que le decía, ¿cómo puedo saber cuáles son mis dones? Y él me dijo, prueba. Prueba. ¿Quieres saber si tienes el don de maestro? Da clases. ¿Quieres saber si eres evangelista? Evangelista. ¿Quieres saber si tienes el don de dar? Pues da. O cualquier otro. Prueba. Y me decía él, cuando llegues, si tú serviste fielmente, cuando llegues a la presencia de Dios, Dios no te va a decir, es que yo a ti te hice para esto y tú hiciste esto otro. Tache. Lo mejor es que sepamos cuál es nuestro don y lo utilicemos, porque es ahí, recordemos que el don es controlado por el Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy aferrado a ser pastor y mi don no es ser pastor, en vez de fundar una iglesia, voy a destruirla. En vez de pastorear, voy a confundir y alejar, en vez de, ¿sí? Y lo mismo con todos los dones. Si estamos aferrados a cumplir o a desarrollar un don que no tenemos, pues estamos haciendo otra cosa, no edificando la iglesia. Estamos malgastando recursos. Y el Espíritu Santo es quien controla los dones y quien potencializa la acción de esos dones. Cuando tú tienes el don de dar y das, Él bendice a quien le diste, te bendice a ti y bendice a quien te da. Entonces la bendición corre. Cuando tú tienes el don de exhortación, Dios bendice a quien exhortas, a ti por exhortar y a de quien recibes el conocimiento para poder exhortar sabiamente en la palabra de Dios. Pero si yo tengo el don de dar y me la paso exhortando sin dar, ay, ahí viene esto otra vez que no se la pasa regañando y queriendo señalar. Porque no sé si les ha pasado que hay gente que nos llama la atención y uno hasta le da las gracias. Gracias, ¿no? Así como, no le puedo decir nada porque pues gracias, qué bueno que me dijiste. Ahí se notan cuando el Espíritu Santo está obrando en quien tiene los dones y quien recibe la bendición y la edificación por esos dones. Versículo 30, por favor. Gracias. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Muy bien, aquí otra prueba de que Pablo no está hablando de un evento futuro, es ahora. La palabra ahora, ¿sí? Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos.
Dice que más ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Pablo, si recordamos, está queriendo poner celosos a los israelitas para que en ese tiempo, cuando él estaba haciendo, ellos pudieran llegar a ser salvos. El 31 también dice: así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. ¿Qué plan de salvación tan único, tan sublime, tan impresionante, tan perfecto, planeado desde antes de que siquiera fuera fundada la tierra? Dios pensó en mí para salvarme. En cada uno de los que nos ha dado la fe para creer en Jesucristo, pensó en nosotros. ¿Y cómo voy a llegar a ellos? Y pensó cada detalle de cómo llegar a ser nuestro Padre. Llevó la salvación a Israel primero. Ellos no la quisieron, la rechazaron, se fue a los gentiles. Entonces Pablo en sus tiempos alcanzó casi todo Europa y Asia, y ahí paró mucho tiempo. Y la iglesia, de estar súper fuerte, empezó a bajar su intensidad, y hubo seres humanos que metieron su mano, y la fe cambió, y la iglesia cambió, y dejó de cumplir su propósito por muchos años. Y aquí algo importante: muchas veces, yo creo que a lo largo de la historia muchos creyentes han pasado por eso. De repente creemos que somos ya los últimos y los únicos, así como hablaba la semana pasada, ¿no? De Elías. Señor, solo quedo yo. Y el Señor le dice: aquí tengo 7,000. Y la iglesia ha pasado por momentos oscuros y por momentos de gloria para el Señor Jesucristo. Y Dios, en su plan, permitió que hace 500 años hubiera en diferentes lugares del mundo personas que se pusieron a estudiar fielmente la palabra de Dios y dijeron: espérense, esto no va por donde tendría que ir. Tenemos a los Juanes, ¿verdad? Juan Calvino, Wesley, tenemos a Lutero, tenemos a Casiodoro y a Cipriano, Reina y Valera, que comienzan una reforma, y entonces esto provoca la iglesia moderna, o la iglesia cristiana de hoy en día, lo que hoy somos, que en aquel tiempo eran los protestantes, ¿verdad? Y hasta la fecha hay quien los llama de esa manera, como los hermanos separados, ¿verdad? Y entonces empieza un boom nuevamente en Europa, y después de años llega a América el Evangelio, como tenía que llegar, y mandó a alguien específico que fundó una iglesia, o que le compartió a alguien, que mandó a alguien, o que le enseñó a alguien más, para que al final de cuentas tú y yo estemos aquí por el trabajo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo, por medio del rechazo de Israel y por medio de muchas otras cosas, pudiéramos hoy día ser llamados hijos de Dios. Si verdaderamente creemos en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, si hemos depositado en Él nuestra fe entera y nuestra confianza de redención, podemos con confianza decir: yo soy un hijo de Dios por su gracia. ¿A esto qué nos debe llevar?
Gratitud. Gratitud. No encuentro otra palabra. Porque por miles de años y miles de personas, Dios ha estado buscándome. Algo que a mí me impacta y me conmueve cada vez que lo pienso es: ¿Dios me necesita? No. Dios no necesita a Moisés. Para nada. No hay nada que yo pueda darle que no sea de Él. No hay nada que yo pueda hacer que no pudiera hacer Él. De una manera muchísimo mejor de lo que yo puedo hacerlo. Dios no me necesita, pero me quiere. A cada uno de nosotros nos quiere. Nos amó tanto que entregó a su único hijo y planeó desde antes de la creación qué hacer y cómo hacer para que tú y yo pudiéramos hoy día ser llamados hijos de Dios y para que podamos venir a su presencia cada día expresando todo lo que queremos, necesitamos, nos duele, lo que sea. Si esto no nos lleva a un cambio de mentalidad y de vida, no sé qué pueda hacerlo. Él ha hecho todo. Y muchas veces somos tan ingratos que queremos culparlo de lo malo que nos ocurre. Cuando en experiencia propia la mayoría de las veces es por decisiones que yo tomo. Entonces tomo malas decisiones a sabiendas de que son malas decisiones, y cuando me caen las consecuencias vengo y le reclamo y digo: es que ¿por qué permitiste que pasara esto? Y creo que la respuesta más amorosa es porque lo necesitas. ¿Para qué? Para aprender. Nos hace falta nuestro jalón de orejas. Y a veces no entendemos con el jalón de orejas. Y seguimos. Pero si analizamos todo esto, cómo Dios, a través de la historia, ha movido cielo, mar y tierra literalmente para poder llegar a mí. Porque siempre, aunque estuviéramos alejados de Dios, Dios está a un paso. Es que me siento tan lejos de Dios. Búscalo sinceramente. Ven en arrepentimiento y fe. ¿Cómo más se ve la gratitud en nosotros? ¿Cómo se ve la gratitud a Dios en un creyente? Aparte de agradecer y de buscar vivir para Él en devoción todos los días, en buscarle la palabra, en orar todo el tiempo, ¿cómo más se nota la gratitud? ¿Cómo tratas con los demás? En el trato con los demás. Mi trato con los demás, con mi familia. ¿Cómo trato a mi familia? ¿Cómo hablo a mi esposa? ¿Cómo hablo a mis hijas? ¿Cómo trato a mis vecinos? A mi suegra. Más o menos. Sí. Ahí se nota. Y el Señor lo dijo: por sus frutos los van a conocer. Y hablábamos ya hace unos meses de que somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Cristo. ¿Cómo ve la gente a Cristo a través de ti? ¿Qué piensan de Cristo a través de ti? De mí. Ay, no, ese vecino le pides ayuda y nunca te ayuda. Oye, ¿cómo es? Si fueran a preguntarle a nuestros vecinos: oye, ¿cómo es tu vecino de aquí al lado? ¿Cómo es tu vecino de ahí enfrente? ¿Qué dirían nuestros vecinos de nosotros? Porque eso es lo que dirían de Cristo. Porque nosotros decimos: yo soy cristiano, soy un embajador de Cristo, yo busco ser como Cristo. Entonces, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo conoce la gente a Cristo a través de nosotros? ¿Qué piensan de Cristo a través de lo que piensan de mí?
mis vecinos, mis compañeros, mis familiares. La gratitud se va a ver al servir a otros. Amar a la iglesia, servir a la iglesia. Es ahí donde se ve la gratitud de un creyente. Sirviendo con gozo. Necesitamos implementar la gratitud en nuestras vidas. No digo que todos seamos ingratos, pero es común en nuestra cultura, con los medios que vemos y que tenemos a la mano, podemos volvernos materialistas e ingratos. ¿Sí? Podemos tener más de lo que necesitamos según así no estar satisfechos, porque estamos buscando nuestra satisfacción en nuestra identidad en el lugar equivocado. Porque la satisfacción y la identidad nos la da Cristo. ¿Qué dice Cristo de mí? ¿Qué dice Cristo de Moisés Rubalcaba? ¿Qué soy yo? ¿Soy las cosas malas que piensan los demás de mí y las cosas malas que pienso yo de mí mismo? ¿Qué dice Cristo de mí? Eres mi amado, eres mi amigo, hermano, me llega a llamar el Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso soy. Pueblo valioso, valor apreciado. Pero en vez de enfocar mi identidad y mi gratitud en lo que Él ha hecho por mí, el lugar que Él me da, yo busco el lugar que yo puedo conseguirme a mí mismo. Y eso me va a llevar a cualquier lugar menos a ser más como Cristo. Quisiera que cada uno de nosotros pensáramos una cosa en nuestra vida en la que estamos siendo ingratos y que esta semana comencemos a cambiar esa ingratitud por gratitud y que se vea en una acción. No voy a hacer que nos paremos cada quien a decir, ¿no?, el aspecto de nuestra vida en el que estamos, en el que no estamos agradeciendo a Dios por algo que nos ha dado y que ha hecho por nosotros, y que podamos cambiarlo y que se vea en una acción específica. Renegar, no sé, yo puedo decir que reniego de, no sé, ¿mande? El tráfico. Reniego es cuando no hay trabajo. Yo reniego cuando no hay trabajo. ¿Cómo puedo, con una acción específica, agradecer a Dios porque no hay trabajo? Cuando saben una cosa, sí hay sustento. Porque eso es un hecho. A veces no hay trabajo, pero sí hay sustento. Pero yo, en vez de agradecer por el sustento que hay y en vez de mostrar mi gratitud al Señor, me enojo o me frustro o ¿sí? Pero el sustento está. Y a veces más de lo que necesitamos. Entonces quisiera que pensáramos cada uno de nosotros una sola cosa, con una que podamos cambiar esta semana. Que podamos estarnos recordando a nosotros mismos y podemos hablar con nuestras esposas, esposos, hijos. ¿Qué ves tú que yo soy ingrato? ¿Qué ves de mí que yo no esté agradeciendo a Dios, que necesito agradecer? Y ayudarnos. Y tal vez podemos compartirlo con alguien de la iglesia también. Ayúdanos a orar por eso. Y de esa manera explotamos nuestros dones, mejoramos nuestra vida de gratitud, reforzamos lazos dentro de la familia y dentro de la familia de la fe, y esto va a lograr un cambio en nosotros. Pablo en este capítulo ha hablado de no ser orgullosos, de ser agradecidos. Y creo que es necesario que renunciemos a nuestro orgullo, a querer manejar nuestro camión de yo voy a donde yo quiero y hago lo que yo quiero, y someternos a que el Espíritu Santo sea quien nos diga qué hacer, cómo hacer y a dónde ir. Y si lo hacemos con gozo y gratitud, qué mejor.
edificando a nuestra familia y a la familia de la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu palabra, porque podemos venir a estudiarla libremente y que tú nos muestras tanta bondad, tanta gracia y tanta misericordia, Señor. Gracias porque en vez de consumirnos como merecemos, tú has derramado tu gracia sobre nosotros, nos has rescatado y ahora podemos llamarte Padre y venir delante de ti transparentes, sinceros, honestos. Yo te ruego que tú nos ayudes a identificar esas áreas de nuestra vida donde no estamos siendo agradecidos. Y te ruego que nos lleves a vivir una vida de gratitud a ti, porque tú has hecho todo y más de lo necesario para nosotros. Gracias por esta tu iglesia, en nombre de Jesús. Amén.